Hermanos, hermanas, es un gusto poder, está prendido esto, ¿no? Sí, es un gusto poder estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes los días martes. Ya hace más de 3 años que no estaba un día martes, harto tiempo. Pero vamos a retomar. Quisiera partir contándoles una experiencia vivida hace ya varios años atrás. Me acuerdo que estaba eh, por lo menos 15, 20 años más joven, en mi asamblea en Talcahuano. Veníamos llegando, me acuerdo, a una reunión de, de la semana. Bajamos del auto, íbamos a entrar con mis papás y mi hermana, y de repente, sorpresivamente, se abre la puerta al local. Y sale una familia corriendo apresuradamente hacia afuera del local, el marido abrazando a su esposa que estaba llorando histéricamente, y detrás de ellos corriendo sus dos hijos más pequeños. Nosotros miramos y yo me pregunté personalmente qué fue lo que habrán visto dentro del local que les haya generado tanto trauma, tanto impacto. Dudo que haya sido una hermana revolcándose en el suelo en una especie de posesión del espíritu, o un hermano siendo mordido por serpientes, porque hasta donde yo sé, en nuestra denominación, en nuestra asamblea, no creemos que el espíritu se manifieste de esa manera, ni tampoco practicamos el encantamiento de serpientes, como en algunas otras denominaciones. Así que, bueno, entramos adentro antes de la reunión y preguntamos qué fue lo que estaba pasando, que esta familia había salido tan escandalizada hacia afuera. Y un hermano se acercó y nos dijo: no, lo que pasa es que la señora entró y vio estas mantillas que usaban las hermanas arriba de su cabeza y se escandalizó y salió traumada hacia afuera. Y ahí entendimos lo que había pasado, así que mi hermana y mi mamá se pusieron su velo y esperamos el resto de la reunión. Ahora, fuera del impacto que quizás tuvo esa familia particular, hay algo que tenemos que reconocer, que no podemos negar, y es que una de las preguntas quizás más frecuentes que se hacen cuando alguien visita una reunión de nuestras asambleas, sobre todo cuando esa persona tiene cierto trasfondo protestante o evangélico, tiene que ver con justamente ese tema. ¿Por qué las mujeres acá en este lugar usan ese trapito en la cabeza? ¿Por qué se ponen eso ahí en la cabeza? Y obviamente la pregunta surge porque ese trapito no es algo que ellos vean que se utilice en otras iglesias de otro corte denominacional. Pareciera ser el único lugar, este lugar donde eso se utiliza, y entonces se ve, al menos a simple vista, como algo que no pertenece a la normalidad cristiana. Pareciera que fuera algo que nosotros nomás hacemos, y por lo tanto de repente nos hace parecer una especie de secta cúltica, distinta a la normalidad del resto de las iglesias. Y la verdad es que uno espera, por lo tanto, que hayan ciertas reacciones al respecto, desde la curiosidad, la risa burlona, hasta el escándalo como el que les contaba hace un par de minutos atrás. Esas son las reacciones que se suelen dar producto de este tema. Ahora, si es interesante ver cómo reacciona la gente que no es de nuestras asambleas ante el tema, creo yo que es más interesante todavía ver cómo reaccionan los hermanos de nuestras asambleas frente al tema. Me acuerdo de hace muchos también años atrás, se hacían estas juntas de jóvenes, íbamos a tomar algo, un café, alguna casa con un completo, y entonces estaban los jóvenes más jóvenes y estaban siempre los jóvenes menos jóvenes, que eran como los más eh, adultos, que se supone que cachaban o sabían un poco más del tema, y siempre los más jóvenes le preguntaban al no tan joven, ¿y por qué usamos el velo? Bueno, una respuesta que siempre se daba: no, esto es por causa de los ángeles, porque ellos se ofenden cuando ven a la mujer sin la cubierta. Y siempre me generó un poco de, no sé, me sonaba extraño que Pablo enseñara simplemente por un temor a herirle los sentimientos a los ángeles. No es como algo que tenga mucha relación, la verdad, con lo que solemos ver en las Escrituras.
Otra vez me acuerdo que estaba una hermana en una reunión de jóvenes acá, nacida y criada en las asambleas. Y una persona le preguntó, ¿y por qué usan el velo? Y ella se puso colorada, empezó a mover los brazos, yo la veía nomás de lejos, y claro, no le pudo responder, y el otro la miraba con una cara de satisfacción ahí, disfrutando su incomodidad y su incapacidad. Y sin embargo, esto revela algo que es común en nosotros. Tenemos a veces un poco de dificultades al momento de explicar por qué practicamos lo que practicamos. Como que nos empezamos a dar ciertas vueltas, tocamos temas secundarios como el de los ángeles, por ejemplo, y finalmente la persona queda casi exactamente con las mismas dudas e interrogantes que tenía en un principio. Y entonces, adivinen lo que quiero empezar a ver con ustedes durante estos martes que tenemos por delante. Exacto, vamos a hablar de la doctrina de la cubierta de la mujer en la iglesia. Hace casi 10 años atrás, compartí con ustedes también una pequeña serie con respecto al tema, y curiosamente, desde esa fecha hasta el día de hoy, el tema no se ha vuelto a tocar acá, al menos que yo sepa. Sí, lo digo así, curiosamente, porque me parece curioso que eso no se haya tocado, porque si hay un lugar donde tú esperarías que se hable frecuentemente acerca del tema, es el lugar donde frecuentemente se practica el simbolismo, ¿verdad? Sería como el lugar más adecuado para aprender acerca del tema, más aún cuando sabemos que no vas a encontrar en muchos otros lugares enseñanza que concuerde con lo que nosotros creemos al respecto. Tú puedes buscar en internet muy buenos expositores entregando muy buenos mensajes con respecto a prácticamente lo que se te ocurra con respecto a la Biblia, pero te apuesto que te va a costar bastante más encontrar algún buen mensaje de un buen expositor con respecto a la doctrina de la cubierta. Hay un vacío ahí, un vacío que creo que como asamblea en general tenemos la responsabilidad de suplir. Y eso es entonces lo que vamos a intentar hacer durante los martes que estemos juntos de aquí en adelante. Después de todo, tenemos esa obligación, entre comillas, tácita de conocer lo que hacemos, ¿verdad? Si alguien debiera saber bien por qué se usa esta cubierta en las reuniones de la iglesia local, eso debiéramos ser nosotros, que al parecer somos los que más lo practicamos, ¿no es cierto? Vamos entonces a ver de qué se trata. Para eso partiremos leyendo el pasaje en cuestión, el locus clásico, le dicen los más ciúticos, que está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Hay un gran lugar donde se entrega este eh, tipo de enseñanza, y es en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. A veces algunos dicen, es un solo lugar en la Biblia. Eh, Vamos a ver que son 15 versículos de la Biblia. De hecho, se habla más de esto que de varias otras doctrinas que consideramos de primera importancia en cuanto a la cantidad de versículos. Ahí nomás se las dejo y lo vamos a ver también quizás más adelante, desarrollar esa idea. Entonces, 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios.
Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hasta aquí la lectura por esta tarde. Hoy, más que ir viendo paso a paso, vamos a verlo en algún momento, quizás al final, todo el argumento de Pablo acá, lo que me gustaría que probásemos en estos minutos que tenemos por delante es una sola y gran idea que, les adelanto, será la gran idea que vamos a defender, exponer, desarrollar a lo largo de todos los martes que estemos juntos de aquí en adelante, y que tiene que ver con el mensaje principal que busca entregar la cubierta de la mujer o la doctrina de la cubierta de la mujer en la iglesia. El mensaje principal, esto es lo que voy a plantearles en esta tarde, en realidad es uno solo. Y tiene que ver con la representación simbólica de la gloria de Dios en medio de la iglesia local. Eso lo voy a repetir. La doctrina de la cubierta de la mujer en la iglesia tiene que ver principalmente con la representación simbólica de la gloria de Dios en medio de la iglesia local. Ese es el gran tema detrás de esta doctrina que se expresa simbólicamente a través de un artículo, que es la cubierta, y que por supuesto vamos a intentar ver en esta tarde. Para plantearles esta idea, defender esta idea, y ustedes también se vayan hoy día con más o menos claro por qué les estoy diciendo esto, quiero que hablemos de tres cosas en estos minutos que tenemos por delante. Primero, que cuando Dios desea comunicarnos algo, suele hacerlo a través de símbolos, sobre todo las cosas importantes. Nos deja símbolos de esas cosas importantes. Y para Dios no hay nada más importante que su gloria. Por lo tanto, sería esperable que nos hubiera dejado un símbolo que hablara de esa gloria, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a ver. La posibilidad, le puse, la posibilidad de un símbolo de gloria. Eso es lo primero que quiero plantearles en estos minutos que tenemos por delante. Lo segundo es que en realidad el tema principal en todo este párrafo que acabamos de leer es uno solo y tiene que ver precisamente con esa gloria. Eso igual lo vamos a ver, la unidad de un tema de gloria. Ese va a ser mi segundo punto para esta tarde. Y finalmente, que el argumento del pasaje que acabamos de leer nos revela y nos demuestra que el velo precisamente es ese símbolo que Dios nos ha dejado para representar simbólicamente su gloria, y vamos a ver cómo lo hace. Entonces eso es lo tercero que quiero hablar, la demostración de un argumento de gloria. Tres cosas: la posibilidad de un símbolo de gloria, la unidad de un tema de gloria y finalmente la demostración de un argumento de gloria. Vamos a ver con más detalle de qué se trata cada una de estas tres cosas. Primero, la posibilidad de un símbolo de gloria. Les decía hace unos minutos que Dios tiene esta tendencia, Dios tiene esta como predisposición, podríamos decir, a entregarle al hombre una gran cantidad de mensajes a través de símbolos. Y la Biblia da fe precisamente de eso. El Antiguo Testamento es un ejemplo claro, ¿verdad? Está la ley, pero no está la ley simplemente hablada, están las dos tablas de la ley escritas en piedra que te intentan reflejar algo visible. Está la presencia de Dios en su gloria, pero no es solo la presencia de Dios mencionada, está el arca del pacto que te muestra que ahí justamente está la presencia de Dios, símbolos. Hay un pacto con Dios, pero eso tiene también un símbolo visible, la circuncisión en el caso de los judíos. Está la Pascua también, todo un ritual que refleja ciertas verdades que se expresan simbólicamente, pero que son realidades espirituales internas. Dios tiene esta predilección, al parecer, por mostrarse y mostrar verdades a través de símbolos. No solo eso, los profetas también. Cuando Dios se revelaba a los profetas no les bastaba simplemente con entregar el mensaje, muchas veces tenían que actuar el mensaje.
Había una simbolización visible de lo que ellos intentaban decir. Y entonces tienen a Zacarías, por ejemplo, intentando dar un mensaje disfrazado de pastor. O a Isaías, y esto es más radical todavía, caminando desnudo por en medio de las calles durante 3 años seguidos para demostrar lo que iba a significar la invasión posterior del pueblo de Israel. Realmente uno se pone a pensar, ¿qué pasaría si viéramos eso en la actualidad de algún respetado hermano? Y la verdad es que sería bastante extraño, ¿verdad? O Oseas, por ejemplo, que tiene que casarse con una prostituta. Así, símbolos que de repente buscaban representar ciertos mensajes que Dios quería entregarle a su pueblo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene esta tendencia a hablar tanto a través de símbolos? Y la respuesta quizás más básica que tenemos que responder es que eso se trata principalmente de algo a favor de nosotros. La verdad es que somos seres visuales y nuestros propios refranes lo demuestran, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y muchas veces cosas que no logramos visualizar terminan enfriándose en nuestros afectos y nos cuesta muchas veces que lo que no vemos sea una realidad objetiva para nosotros. Y entonces Dios tiene que actuar de cierta forma. Él sabe que somos así. Él nos hizo con ojos. ¿Quién mejor que Él va a conocer cómo somos? Y entonces nos entrega estos símbolos, estas imágenes visibles de realidades invisibles, para que así podamos recordarlas continuamente, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y así nuestros afectos hacia Él y sus cosas no se enfríen. Dios usa símbolos precisamente como un método de gracia hacia nosotros. Ahora, si los símbolos tienen esta labor entonces de recordarnos cosas importantes, yo les decía hace un par de minutos atrás, entonces deberíamos esperarnos que Dios nos entregara un símbolo relacionado con lo importante que es su gloria, porque después de todo para Dios no hay nada más importante que su gloria. Y de eso las Escrituras nos dan plena certeza para decirlo con toda soltura. Para Dios lo más importante es su propia gloria. Dios ama su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Quizás pudiéramos definirlo como, de manera muy corta, la gloria de Dios pudiéramos definirla como el resplandor de lo valioso que es Él. Un hermano lo comparaba con la santidad de Dios. Él decía, la santidad de Dios es lo extraordinariamente distinto que es Dios de todo el resto. Él es distinto, Él es especial, Él es diferente, Él está a otro nivel. Eso es la santidad de Dios. Y la gloria es la manifestación de esa santidad que Dios tiene. Es como el resplandor visible de esa santidad, podríamos decir, invisible. Por lo tanto, la gloria de Dios es un reflejo de su misma identidad. Y Dios es celoso de su propia gloria. Se le llama el Rey de Gloria en el Salmo 24, ¿verdad? Él es el Dios de la gloria, nos dice Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 2. Él es el Padre de gloria, dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17. Y este Dios de gloria se ha encargado de hacer brillar esa gloria a través de cada página de su revelación natural, que es la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la tierra está llena de su gloria, dicen los ángeles en Isaías capítulo 6, versículo 3. Cada detalle pequeño que Dios ha puesto en la creación está encargado de abrir la boca de manera metafórica y decirnos Dios es glorioso. Eso es lo que hace la creación en cada detalle que podemos ver de ella. Dios se ha encargado de revelarnos su gloria a través de la creación. Pero además, Dios también se ha encargado de revelarnos su gloria a través de su revelación especial, que son las Escrituras. Cada etapa de esta historia nos demuestra lo glorioso que es Dios, su creación, su redención, su restauración final de todas las cosas. Cada parte de la Biblia nos dice Dios es un Dios de gloria. No podemos negarnos ante esta realidad. Sin embargo, ahora hay algo más todavía. Este Dios que ama su gloria, este Dios que busca reflejar su gloria en absolutamente todo lo creado, es sumamente celoso de ella. Él no va a permitir que nada ni nadie de lo creado en este universo le quite la gloria que Él merece.
Eso es otra verdad que tenemos que reconocer. Yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, dice el profeta Isaías. Mi honra no la daré a otro, agrega también el mismo profeta un poco más adelante. Por lo tanto, cuando nos reunimos como iglesia, aquí empezamos a conectar lo que les decía en un momento atrás, una de las ideas claves en la adoración, que eso venimos acá, a adorar, una de las ideas claves en la adoración es que Dios reciba la gloria y no nosotros. Es que su gloria sea exhibida y no la nuestra. Es que Él sea el que resplandezca y nosotros seamos cubiertos. Es por eso que el salmista, por ejemplo, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Esa es la verdad de las Escrituras. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice Jeremías, en entenderme y en conocerme. De eso se trata la vida cristiana. Por eso Pablo mismo en esta misma carta lo deja muy claro al principio de la carta. Él dice que nadie se jacte en su presencia. Que nadie se jacte en su presencia. El que se gloría, gloríese en el Señor. Se mantiene exactamente la misma tónica. O el pasaje en Gálatas 6, ¿no es cierto? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es una realidad omnipresente en las Escrituras. La gloria es de Dios, de nadie más. Él y su gloria son las que deben brillar. Y nuestra gloria personal en este lugar donde hemos venido a adorarle a Él debe permanecer cubierta. Si ustedes lo piensan, nuestra misma conversión es un relato paradigmático de esta verdad. Como seres humanos, hemos sido justamente creados para dar gloria a Dios. Eso es lo que dice el conocido Catecismo de Westminster, ¿verdad? ¿Cuál es el fin último del hombre? Y el fin último del hombre, dice este catecismo, es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Nuestro problema es que el pecado nos ha infectado con su propio catecismo, ¿no es cierto? Glorificarme a mí y disfrutarme a mí mientras pueda. Eso es lo que nos manda a hacer el pecado y eso es lo que obedecemos felices de manera tan natural. La esencia del pecado es esa, es cambiar la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. De eso se trata la esencia del pecado. Y por otro lado, la esencia de la fe es revertir eso. Es dejar de darme gloria a mí para darle gloria a Dios. Es reconocer junto a Isaías que mis justicias son como trapos de inmundicia, que todo lo que pudiera enorgullecerme y de lo que pudiera jactarme es inmundo. Es decir, junto a Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengue, que yo disminuya. Y entonces me aferro en fe al Señor. Y tal como dice la Biblia de Abraham en Romanos capítulo 4, nos fortalecemos en fe y damos gloria a Dios. ¿Se fijan? De eso se trata la conversión. Ocultar nuestra gloria y darle la gloria y la honra al Dios que lo merece. Y si seguimos avanzando y pensamos en nuestra misma vida cristiana, también es un paradigma de esta verdad. Como parte de la vida cristiana, somos revestidos con la justicia, la rectitud de Jesucristo. ¿Cómo crecemos después? Vamos creciendo de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, cada vez más parecidos a Cristo. ¿Y cómo termina todo esto? Siendo glorificados, hechos, dice Juan, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se dan cuenta? Todo va destinado a que la gloria, la brillantez, lo excelente que es nuestro Señor y Dios brille. Y nosotros cada vez en nuestra propia percepción vayamos disminuyendo. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. De eso se trata el testimonio de las Escrituras. Bueno, cuando nos reunimos como iglesia, eso es lo que mostramos. Hemos venido acá a mostrar que nuestro Dios es importante, que nuestro Dios es glorioso. No hemos venido acá a dar una especie de carnaval de lo extraordinarios que somos cada uno de nosotros. No, eso no es el labor y el rol de juntarnos como iglesia. No hemos venido a mostrar lo extraordinario que somos cada uno de nosotros. Hemos venido a ver lo extraordinario que es nuestro Salvador. Y eso es lo que les intento postular. Es esperable que Dios lo demuestre simbólicamente a través de algo. Y mi hipótesis es que lo que muestra eso es justamente la cubierta de la mujer en la iglesia. ¿Será así?
¿No será así? Es posible, ¿no es cierto? Es la posibilidad de un símbolo de gloria, pero ¿realmente está cubierta eso? Bueno, eso es lo que quiero mostrarles ahora a continuación. Ya hemos visto que este símbolo es posible, es esperable. A Dios le importa su gloria. Está esta idea en las Escrituras. Sería factible que hubiera un símbolo así, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento, pero ¿realmente es ese el símbolo? Veamos. Vamos a nuestro segundo punto para esta tarde. La unidad de un tema de gloria. Aquí lo que quiero plantearles es que este texto tiene un tema principal, un solo tema principal, y tiene que ver con la gloria de Dios. Generalmente cuando se explica este párrafo, lo que suele hacerse, porque siempre se está intentando convencer a la hermana, ¿por qué tú tienes que usar el velo? Entonces lo que se intenta hacer, y lo que generalmente se bosqueja al momento de predicar acerca de este pasaje, es tomar el texto y extraer una gran cantidad de razones de por qué tendrías que cubrir tu cabeza. Entonces, aquí están 6 razones para cubrirte. 1, 2, 3, 4. Y te van mencionando cada una de estas razones. Me puse a propósito, estudiando y preparando el tema para esta serie, a buscar bosquejos de mensajes con respecto a esto, y juntando, mezclando, sumando, llegué a 12 razones que se pueden encontrar en este pasaje para por qué tú, hermana, tienes que cubrir tu cabeza. Fíjense, si partes del versículo 1, tenemos la razón cristológica en el 1, la instructiva en el 2, la espiritual en el 3, la decorosa en el 4 al 6, la gloriosa en el 7, la creacional en el 8 y 9, la del deber en el 10, la angelical también en el 10, la mutual en el 11 y el 12, la del sentido común en el 13, la natural en el 14 y 15, la tradicional en el 16. 12 razones por las que una hermana debiera cubrir su cabeza. Y la verdad es que presentar el tema desde esa mirada tiene sus ventajas. Pues de todo, no es lo mismo que un hermano te hable y te dé 1 o 2 razones por las que quizás pudieras cubrir tu cabeza, a que alguien te diga, tienes 12 razones por las que debieras cubrirte. Las mismas razones que el número de apóstoles o que las tribus de Israel. Y ahí suena más bonito, ¿verdad? Y entonces tú haces todo un mensaje. De hecho, te voy a hacer un mensaje con 12 razones. Prepárense, vamos a verlo en algún momento, no en esta serie sí. Pero tiene su ventaja, ¿verdad? Tiene su razón de ser, pudiera a lo mejor sonar bonito, se predica bien. El punto al que quiero llegar es que si somos honestos con el pasaje, nos vamos a dar cuenta que Pablo acá probablemente no es lo que intentó decir al momento de escribir esto. Que si ustedes leen el pasaje, se van a dar cuenta que Pablo no nos dejó 12 perlas aisladas de sabiduría para que nosotros extraigamos su fuerza, ¿verdad? Pablo nos dijo, hermanos corintios, aquí tienen 12 razones por las que deben practicar esta doctrina. Primera, segunda, tercera, cuarta. Esa no es la manera en la que Pablo presenta esta doctrina acá. No, al contrario, hay un argumento, hay un flujo de un argumento, hay conexión entre un versículo y entre otro versículo, hay porqués, hay por lo tantos, hay toda una argumentación dentro de este pasaje que nos tiene que llevar a mirar el pasaje como vemos cualquier otra pieza de literatura, encontrarle el sentido, encontrarle el tema principal. Es lo que hacemos con cualquier cosa que leemos y no tiene que ser distinto en este caso particular. Y lo que quiero mostrarles en estos minutos que tenemos ahora es que en realidad el tema acá, si tenemos que decir cuál es el tema principal de estos versículos, es uno solo y tiene que ver justamente con gloria. Eso es lo que quiero mostrarles. Nada más por ahora. Simplemente que ustedes se den cuenta, siguiéndome en la idea, que el tema principal en estos versículos es uno solo y tiene que ver con gloria. Eso es lo que quiero que veamos ahora. ¿Cuáles son mis razones para pensar que esto es así? Creo que la primera razón, y la más importante, es el párrafo propiamente tal. Veamos cómo funciona este párrafo. Bueno, este pasaje, aparte de una introducción en el capítulo 2 y una conclusión luego en el versículo 16, no es tan difícil de bosquejar. En realidad son 3 unidades autocontenidas muy evidentes y diferenciables entre sí. La primera va del versículo 3 al versículo 6, la segunda del versículo 7 al versículo 12 y la tercera del versículo 3 al versículo 15. Son
muy similares en su estructura estas tres unidades. Fíjense, en cada una de las tres, ustedes van a ver primero una referencia a lo que pasa con el varón, luego una referencia a lo que pasa con la mujer, y luego se va a explayar un poco, desarrollar un poco qué es lo que pasa con la mujer. Cada una de las tres secciones es exactamente igual. Primero una referencia al hombre, luego otra a la mujer, y luego un desarrollo de lo que pasa específicamente con la mujer. No se puede ser más simple, más claro y más fácil para especificar en el caso de la mente de Pablo que aquí hay tres unidades claramente diferenciables entre sí. Ahora, si vamos a cada una de estas tres unidades, cada una de ellas está bautizada, sumergida, impregnada en esta idea de gloria. Fíjense, vamos a la primera de ellas, versículos 3 al 6. ¿Qué es lo que predomina en los versículos 3 al 6? ¿Qué es lo principal que nos busca entregar Pablo acá? La idea principal acá es no afrentes, no afrentar. Eso es lo que dice el versículo 4, habla de que afrenta su cabeza, habla de otra persona que también afrenta su cabeza, y lo nota como algo negativo. El tema de afrentar es lo principal, y todo lo que está alrededor busca defender o apoyar o justificar esta idea principal de no afrentar, que literalmente es no avergonzar. Por lo tanto, si te estabas hablando de no avergonzar, su antónimo es justamente honrar o glorificar. Y ahí está el tema, la gloria, empieza a hacerse un poco evidente, ¿verdad? Hay que honrar, hay que glorificar, hay que no afrentar, y esa parece ser la temática principal en esta primera sección del 3 al 6. Luego vamos al versículo 7 al 12, y aquí la verdad es que se hace absolutamente explícito esta idea de descubrir o exhibir lo que representa la gloria de Dios versus cubrir o ocultar lo que representa la gloria del hombre. Está claro, ¿verdad? El hombre no debe cubrirse, dice el versículo 7, porque es imagen y gloria de Dios. Fíjense en esto. Esto es una alusión al Génesis. Pero fíjense, acuérdense ustedes que en el Génesis Pablo dice, el escritor del Génesis dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y aquí Pablo adrede cambia la palabra semejanza por la palabra gloria. El hombre es imagen y gloria de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque ese es su tema principal, por supuesto. Eso es lo que está intentando enfatizar. El hombre no se cubre porque es imagen y gloria de Dios. La mujer es gloria del varón y por lo tanto, dice el versículo 10, tiene que llevar la señal de autoridad o la cubierta sobre su cabeza. Está claro el tema, ¿verdad? La razón principal acá nuevamente es que hay ciertas glorias que son representadas y que deben mostrarse cuando se trata de Dios y que deben ocultarse cuando se trata del ser humano. Nuevamente está la idea ahí, se hace presente. Vamos a los versículos 13 al 15. En esta tercera sección se sigue enfatizando lo que es honroso o glorioso para el ser humano, en este caso el cabello de la mujer, y que por lo mismo debiera ser cubierto cuando está en la presencia de Dios. Nuevamente, cuando ustedes leen en el versículo 15 que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, esa palabra honroso literalmente es gloria. Es la misma palabra, doxa, que se ocupa en el versículo 7, imagen y gloria de Dios. La mujer es gloria del varón. El versículo 15 dice, a la mujer dejarse crecer el cabello le es gloria. Nuevamente es la misma, exactamente la misma palabra en el original. Y nuevamente entonces esta tercera sección sigue estando impregnada de esta temática de gloria. ¿Se dan cuenta? Es el tema, es el gran tema. Cada una de estas tres secciones tiene la temática de gloria y por lo tanto si tuviéramos que unir un denominador común entre estas tres ideas, sería la idea de gloria. Yo creo que teniendo eso claro, el caso está establecido, ¿verdad? No hay mucho más que agregar con respecto al pasaje y cuál es su tema principal. Por todos lados aparece esta temática de la gloria de Dios siendo exhibida, la gloria del ser humano siendo cubierta. Pero hay más, hay más. La segunda razón que me lleva a creer que esto es así se encuentra cuando vemos el contexto inmediatamente anterior e inmediatamente posterior al párrafo que hemos leído hoy día. El capítulo 11 parte una nueva sección en la carta, pero fíjense cómo termina la sección inmediatamente anterior al final de ella. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es como termina la sección anterior, inmediatamente anterior a esta de acá.
todo lo que ustedes hagan, sea lo que sea que ustedes hagan, tiene que ser para la gloria de Dios, dice el Pablo. Sea comer, sea beber, sea orar, sea profetizar, estamos hablando de lo que hemos leído recién, todo es para la gloria de Dios. Nuevamente está la misma temática, todo es doxa theou. Y les menciono la palabra griega, o la frase griega, porque si ustedes ven el versículo 7, esa misma frase se repite textual, cuando dice que el varón es imagen y doxa theou. Es exactamente la misma frase del capítulo 10, haciendo una alusión directa a la temática anterior y conectando esto con lo que acaba de decir antes. Hay una idea que se repite enfáticamente y nuevamente tiene que ver con la gloria de Dios. Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, y parte. ¿Cómo es Pablo? ¿Cómo es Cristo? ¿Qué es lo que nos dice el contexto? Pablo y Cristo son parecidos en el sentido de que ambos nos buscan el beneficio personal, ambos nos buscan su propia gloria, ambos buscan hacerlo todo para la gloria de Dios. Y entonces Pablo, poniendo ese ejemplo, parte con esto de acá. ¿No tendrá que ver con la gloria de Dios también? Por supuesto que sí, si ya vimos ya el argumento y es exactamente la misma idea. Pero hay más. Si ustedes van a lo que está inmediatamente después de este párrafo, sigue exactamente presente la misma idea. ¿Qué es lo que va a continuar hablando Pablo? Lo que va a continuar hablándonos Pablo desde el versículo 17 en adelante es que hay ciertas formas de hacer las cosas cuando tú te reúnes como iglesia que van a demostrar que le estás dando la primera importancia a Dios y no a ti mismo. Y entonces va a hablar de la cena del Señor, por ejemplo, y te va a mostrar cómo la cena tiene que ser del Señor y no simplemente comer, beber, saciarte y embriagarte para tu propio beneficio, sino una manera de comer la cena del Señor que muestre que estás pensando en su carne y en su sangre y que por lo tanto que está en tu corazón esta idea de que Él es lo más importante, de que Él es glorioso. Temática de lo que viene inmediatamente después. Nuevamente, la gloria de Dios se sigue repitiendo. Luego sigue una larga discusión con respecto a los dones espirituales, pero nuevamente esa es la idea que se repite nuevamente. Cómo tú ocupas los dones no para mostrar lo importante que eres tú como un ser muy dotado, sino para edificar a tus hermanos, para hacerlo todo para el beneficio de los otros, no para tu propia gloria. Y entonces entre medio está este tremendo capítulo, el capítulo 13, que nos define el amor. Y adivinen qué está justo ahí al medio en la definición del amor. El amor no hace nada indebido. Ese indebido es el mismo vocablo que se traduce como afrenta en el versículo 4. El amor no humilla, el amor no afrenta. Y luego dice, el amor no es jactancioso. Nuevamente la idea. El amor no busca su gloria personal. ¿Se fijan cómo se sigue repitiendo la misma idea en el contexto inmediatamente posterior? Por lo tanto, si este versículo central que ya nos habla de gloria está rodeado de otras dos porciones que también nos hablan de gloria, ¿no será el tema la gloria? Ahí se las dejo. Ustedes tendrán que decidir por su cuenta, pero les voy a dar una tercera razón por la que creo que esta parte de la Biblia tiene que ver justamente con este mismo tema, y es el tema de toda la carta, 1 Corintios. ¿Cuál es la temática principal de toda la carta primera a los Corintios? Justamente, los Corintios están obsesionados con adquirir gloria y honra para ellos. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Les corrige esa actitud con el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Tu gloria no importa, la gloria de Dios importa. Tu gloria debe ser cubierta, la gloria de Dios debe ser exhibida. Y si no me creen, fíjense en algunos versículos. Capítulo 1, versículo 29. Que nadie se jacte en la presencia de Dios, dice Pablo. Que el que se gloríe en el Señor, dice en el 1:31. Que nuestra gloria no está en la sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios, en el capítulo 2, versículo 7. Que somos templo de Dios, así que ningún hombre debe gloriarse en los hombres, el capítulo 3, versículo 21. En 1 Corintios 4, versículo 7, Pablo les pregunta por qué se glorían y luego les dice explícitamente que esa jactancia de ellos no era buena. En el capítulo 5, versículo 6. Su rol, en cambio, es el de glorificar a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus, los cuales son de Dios, como lo expresa más adelante en el capítulo 6, versículo 20. ¿Se fijan cómo la carta tiene que ver? Toda la carta tiene que ver justamente con este tema, que brille, que se exhiba la gloria de Dios y que la gloria humana
pase a segundo plano. Entonces, aquí tiene la conclusión final. Si toda la carta tiene que ver con lo mismo, si el contexto inmediatamente anterior y posterior del párrafo que acabamos de leer tiene que ver con lo mismo, y si el contenido interno del mismo párrafo tiene que ver con lo mismo, ¿no será ese el gran tema? Gloria, la unidad de un tema de gloria. Si logré convencerlos de eso nomás, me considero satisfecho en este segundo punto. Ahora, en tercer y último lugar, quiero mostrarles de qué manera específica la cubierta en sí, el velo en sí, se conecta con esa temática de gloria. Y aquí es donde terminamos de construir el caso que he intentado comunicarles en esta tarde. Vamos a ver de qué se trata el argumento de este pasaje, la demostración de un argumento de gloria. ¿Cómo es que el velo funciona en todo este conundro de que la gloria de Dios es exhibida, que la gloria del hombre es cubierta, y qué relación tiene entonces la cubierta de la mujer en la reunión de la iglesia local en este tema, gran tema principal? Quiero que veamos el párrafo. Vamos a ver el argumento del párrafo. Vamos a meternos en la papa misma. Vamos a entrar ahí al texto, vamos a ir avanzando a través de él. Quizás va a ser un poco rápido, no se preocupen si no logramos seguir todo con detalle. Es lo mismo que vamos a ver durante por lo menos 5 o 6 reuniones más, así que lo van a recordar a medida que avancemos durante los próximos martes, pero este es más o menos el argumento de este párrafo. El párrafo se divide en 5 grandes porciones. Eso es lo primero, 5 grandes porciones. Primero, hay una introducción, que está en el versículo 2. Esa es la primera porción, una introducción en el versículo 2. La segunda porción está en los versículos 3 al 6, donde Pablo nos presenta el símbolo. Aquí se nos presenta el símbolo de la cubierta, y para eso primero nos muestra cuál es el principio teológico en el versículo 3, y luego la expresión visible de ese principio en los versículos 4 al 6. Ahí se nos presenta el símbolo. Todo símbolo tiene un principio teológico y luego una expresión visible. Esas son las dos cosas que nos muestra Pablo acá. Principio teológico, versículo 3, expresión visible, versículos 4 al 6. La presentación del símbolo. Pero ahora Pablo va a pasar de de presentar el símbolo a explicar el símbolo en los versículos siguientes. Y entonces la tercera porción, en los versículos 7 al 12, nos va a mostrar cómo es que la mujer, cubriendo ella su cabeza, cubre simbólicamente la gloria del varón. Curioso, ¿verdad? Cómo la mujer, cubriendo su propia cabeza, cubre simbólicamente la gloria del varón. Eso es lo que nos muestran los versículos 7 al 12. Luego, la cuarta porción, en los versículos 3 al 15, nos van a mostrar cómo la mujer, cubriendo su cabeza, ahora no cubre la gloria del varón, sino que cubre su propia gloria. ¿Se fijan? Y ahí están las dos cosas. La mujer, con una cubierta sobre su cabeza, cubre por un lado la gloria del varón y cubre por otro lado su propia gloria. Y ahí Pablo termina su caso y concluye con un versículo final en la última porción, que es la conclusión del versículo 16. Ese es el argumento de Pablo. Eso es lo que nos muestra en este versículo. Veamos lo mismo ahora con un poco más de detalle, para que veamos cómo funciona la cosa. Primero, la introducción. Pablo parte en el versículo 2 alabando a los corintios porque han seguido sus instrucciones. Esto es súper importante, porque aquí Pablo no los está criticando porque no están obedeciendo algo, que es lo que comúnmente ustedes leen comentarios con respecto a esto, y la gran mayoría te va a decir, aquí Pablo los corrige porque los corintios se están rebelando, hay mujeres feministas que se están sacando el velo, y entonces eso no dice en ningún momento el apóstol en estos versículos. Al contrario, los alaba por seguir las instrucciones. ¿Qué pasa? Aun cuando los corintios están siguiendo las instrucciones, Pablo se da cuenta que necesitan más fundamentos, más razones, más base para practicar lo que practican. Practicar algo sin tener razones para hacerlo es mejor que no hacerlo. Pero mucho mejor que practicar algo sin saber por qué es practicarlo sabiendo por qué. Entonces Pablo entrega las razones en los versículos que siguen. Entonces parte primero con la introducción y luego, segundo, viene la presentación del símbolo en los versículos 3 al 6. ¿Y cómo lo presenta? Les decía recién, como se presenta cualquier otro símbolo. Todo símbolo tiene un principio teológico y luego una expresión visible. Y nosotros lo sabemos muy bien. Piensen en el bautismo, por ejemplo. ¿Cuál es el principio teológico del bautismo? Al momento de creer,
Hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Ese es el principio teológico. ¿Cómo se expresa eso visiblemente? Acá atrás, un poco de agua, tú estás ahí, eres sumergida en el agua, sumergido en el agua, quedas ahí debajo y luego subes para representar esas tres realidades internas que nos comunica el bautismo, ¿verdad? Muerte, sepultura, resurrección con Cristo. Piensen en la cena del Señor, otro símbolo más. ¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿Cuál es la realidad interna? La realidad interna es que al momento de creer y continuamente a lo largo de nuestra vida somos nutridos, alimentándonos de la carne y de la sangre del Señor. Somos nutridos a través de su obra de sacrificio a nuestro favor. ¿Cómo representamos eso simbólicamente? Comiendo un pedazo de pan y bebiendo un poco de vino de una copa. Principio, la representación. Bueno, acá Pablo hace exactamente lo mismo. Primero el versículo 3 nos muestra el principio. Aquí Pablo nos explica que teológicamente, simplemente porque Dios quiso que así fuera, ciertas personas son cabeza de otras. Entonces, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Eso es un principio teológico, es un paradigma. No hay razones de por qué eso es así, que simplemente ha sido establecido así como un principio teológico. Pero si esto es así, y ahora queremos expresar simbólicamente que ciertas glorias deberían brillar en la congregación, entonces hay ciertas cabezas que deberían mantenerse descubiertas y otras cabezas que deberían mantenerse cubiertas. Cuando nos reunimos como iglesia, lo que queremos es que la gloria de Cristo brille, queremos que la gloria de Dios brille y por lo tanto lo que representa esa gloria de Cristo, sea lo que sea que esto sea, tiene que estar descubierto. Y lo que represente la gloria del ser humano, sea lo que sea que esto sea, debe estar cubierto. No se ve muy complicado, ¿verdad? Y entonces, teniendo este principio, vamos a la práctica o a la expresión visible de los versículos 4 al 6. Como Cristo es la cabeza del hombre, el hombre descubre su cabeza para así representar simbólicamente. Es muy importante que tengamos presente esto es una representación simbólica, para representar simbólicamente que Cristo está brillando y siendo exhibido en medio de la iglesia. Pero como la cabeza de la mujer representa la gloria del ser humano, entonces la cabeza de la mujer es cubierta para representar simbólicamente, nuevamente, que la gloria del ser humano está siendo cubierta en la presencia de Dios. Y soy muy cuidadoso al decir ser humano, porque la mujer al cubrir su cabeza está cubriendo toda gloria humana. No se trata de cubrir su propia gloria como mujer, sino también la gloria del varón. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la mujer cubriendo su propia cabeza cubra su gloria y también la del varón? Pregunta, importante responder. Entonces Pablo pasa a explicar esto en la siguiente sección. Pasa de presentar a explicarlo y llegamos a los versículos 7 al 12. La explicación del símbolo con respecto al hombre. ¿Cómo es posible que la mujer cubriendo su cabeza cubra la gloria del hombre? ¿Qué nos dice el versículo 7? Nos dice que el varón mantiene su cabeza descubierta porque su cabeza representa simbólicamente la gloria de Dios y de esa manera la gloria de Dios se va a mantener descubierta. Eso yo creo que hasta el momento está claro. Pero por el otro lado, inmediatamente a continuación, Pablo agrega que la cabeza de la mujer representa simbólicamente la gloria del varón. Y por eso mismo, termina diciendo el versículo 10, la mujer debe cubrir su cabeza. Pero la mujer es gloria del varón, por lo cual, versículo 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Hay una conexión y en su momento vamos a ver cuál es esa conexión que conecta a la mujer como la gran gloria de la creación, la corona de la creación, lo más bello y hermoso que Dios ha creado a partir del hombre, como la gloria del hombre. Y por lo tanto esa gloria debe ser cubierta. Y al cubrirse esa gloria, la gloria del hombre es cubierta, no la de la mujer. Ahora suena un poco quizás rápido y enredado, pero lo vamos a ver con más claridad en algunas reuniones más. Y finalmente, en los versículos 13 al 15, se explica el símbolo con respecto a la mujer. ¿Cómo puede ser que la mujer oculte simbólicamente su propia gloria? Versículo 13 parte preguntando, ¿es correcto que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La respuesta obvia es, no, no es correcto. Pero fíjense a continuación cuál es la razón por la que esto no es correcto.
¿Por qué no es propio? Ahora la razón no es que su cabeza sea gloria del varón, eso ya pasó ya, no es el tema de ahora. Ahora la razón es que su propio cabello es una gloria. Y por lo tanto, porque su propio cabello es una gloria, eso también no puede brillar delante del lugar donde Dios tiene que brillar solamente, y por lo mismo también debe ser cubierto. Fíjense en esa conexión. No es propio que la mujer esté en la presencia de Dios con su cabello descubierto, porque ese cabello también es una gloria. Por lo tanto, al estar descubierta, su gloria va a ser exhibida en una reunión donde la única gloria que debiera brillar es la gloria de Dios. Por eso no es propio que la mujer ore a Dios con su cabeza descubierta. Y lo vamos a ver también en algún momento durante los martes que vienen. Finalmente, Pablo termina con una conclusión en el versículo 16. Si a pesar de todo lo que dije, dice Pablo, alguno quiere ser argumentativo y seguir insistiendo en que esto no es así, y que por qué esto, y por qué esto otro, y por qué esto otro, y por qué esto otro, si alguno quiere ser contencioso, Pablo dice, mira, las iglesias que yo he fundado y las iglesias que los otros apóstoles han fundado, independientes de la cultura en que hayan sido fundadas, ninguna de ellas tiene problemas con esto. Todos practican lo mismo que les estoy diciendo que practiquen ustedes. Así que, si no les gusta, mala suerte nomás. Así es como termina el versículo 16. Obviamente Pablo no puede decir eso, y entonces aparece la frase del versículo 16, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Así termina el pasaje. Entonces espero haberles sugerido quizás hoy día, si no convencerlos, pero sugerido al menos cómo funciona el velo o la cubierta de la mujer, cubriendo la gloria del varón y de la mujer, para que así solamente la gloria de Dios brille simbólicamente cuando nos congregamos como iglesia. ¿Qué pasa? A veces pasa que ciertas hermanas llegan a esta asamblea o a otras asambleas de nuestra denominación y miran a todo el resto con el velo y les gustó la enseñanza a lo mejor, se quieren quedar por un tiempo, hacen amistades, y entonces como todo el resto usa velo, ya bueno, también me pongo uno, total, la idea no es estar en tanta eh, discordancia con los demás, o quizás quieren entrar en comunión y los hermanos ancianos les solicitan que si va a entrar en comunión tiene que cubrir su cabeza, y a lo mejor no está muy convencida, pero lo hace porque es lo que le están pidiendo. Quizás en la posición de muchas de ustedes acá, o de algunas de ustedes acá en esta tarde. Y yo creo que está bien cuando tú obedeces, aún sin saber por qué obedeces. Es preferible eso a no obedecer. La obediencia, aun cuando no entiendas todas las respuestas, sigue siendo más importante y más valiosa que la desobediencia. Pero como les decía hace unos minutos atrás, mucho mejor que obedecer sin saber los por qué, es obedecer conociendo el por qué obedecemos y conociendo por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es lo que voy a intentar que podamos ver durante los martes que tenemos ahora por delante. En resumen, si tuviéramos que explicarle a alguien que está llegando acá y te dice, oye, ¿por qué las mujeres usan el trapito ese? ¿Qué respuesta corta le podríamos dar? Aquí va mi sugerencia. Mi sugerencia es la siguiente. Yo le diría, mira, estamos en una iglesia. En una iglesia, yo creo que todos concordamos que lo principal que venimos a hacer acá es ver a Dios. Dios es lo más importante, Dios es lo más glorioso. Eso es lo que hacemos en una iglesia. Yo creo que cualquier persona, incluso no cristiana, concordaría con eso, ¿verdad? La iglesia es el lugar donde venimos a la presencia de Dios y Dios es lo más glorioso e importante. Bueno, hay una manera en que puedes expresar eso simbólicamente que la Biblia nos enseña. Está en 1 Corintios, capítulo 11. Ahí se nos enseña que la cabeza del hombre representa simbólicamente la gloria de Dios y la cabeza de la mujer representa simbólicamente la gloria del ser humano. Y es por eso entonces, si queremos que la gloria de Dios brille, que los hombres tienen su cabeza descubierta y que las mujeres tienen su cabeza cubierta. Por eso usamos el trapito. Y está la respuesta a la pregunta. Eso es lo que hacemos cuando nos reunimos. Es una representación simbólica de algo que un día va a ser verdad. Es una representación local en un lugar aislado de algo que un día va a ser universal. Habacuc dice que va a llegar un día en el que la gloria de Dios va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar. Curiosamente, la palabra cubrir ahí en la traducción griega de Habacuc es la misma que usa Pablo acá. Por lo tanto, hermano, hermana, al juntarnos acá y obedecer este mandamiento, estamos dando un mensaje, un anticipo de lo que va a ser el futuro, cuando Dios y su gloria lo cubran todo
y todo quede eclipsado ante su presencia cuando Él esté acá, restaurando todas las cosas. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos recuerdas. Muchas veces atrapados en el día a día, en lo que hacemos por ritual, nos olvidamos de lo importante y tú entonces nos entregas símbolos que nos recuerdan eso que es importante. Necesitamos recordar que tu gloria tú no la compartirás con nadie. Necesitamos recordar que no a nosotros, Señor, sino a tu nombre es debida la gloria. Gracias por dejarnos símbolos que nos recuerdan esto cada vez que nos reunimos. Queremos que esto sea más que un simple ritual. Queremos que esto sea una verdad predicada y proclamada con un acto sin palabras, pero que nos deja un mensaje profundo y que nos hace también cambiar nuestra perspectiva cada vez que nos reunimos. Quedamos delante de tu presencia agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.